Me llamo Fernando. Tengo 39 años. Llevo 15 años documentando historias de la frontera. Testimonios que nadie más quiere escuchar. Experiencias que desafían toda lógica. Hoy te voy a contar 5 relatos que nunca han sido publicados. 5 historias que me contaron personas reales, con nombres, con familias, con cicatrices que no se ven, pero que cargan todos los días. Estas no son las historias típicas que escuchas, no son las leyendas que todos conocen. Son algo diferente, algo más profundo, algo más perturbador. Si llegas hasta el final de este video, vas a saber cosas que muy pocos conocen. Vas a entender por qué ciertos días del año nadie cruza, por qué ciertas personas nunca deben intentarlo, por qué hay reglas que ni los coyotes más viejos pueden explicar. Y si decides suscribirte, vas a formar parte de los que saben, los que documentan, los que advierten, porque esta información puede salvar vidas, incluyendo la tuya. Empecemos. Relato 1. El tatuaje que se mueve. Conocí a Valentín en un tattoo shop de Tijuana. Tenía 28 años, tatuador profesional. Había trabajado en el negocio desde los 18. Era tarde. El shop estaba por cerrar. Yo esperaba a un amigo que se estaba haciendo un trabajo. Valentín limpiaba sus agujas, organizaba tintas. Empezamos a platicar. Le conté que recopilaba historias de la frontera. Se quedó callado un momento. Luego me mostró su brazo. Tenía un tatuaje, un rostro de mujer, muy detallado, hermoso trabajo. Pero había algo raro en él. Los ojos parecían seguirme. Este tatuaje lo hice yo mismo, me dijo, hace 3 años, pero no fue idea mía. Me contó la historia. En 2021, un hombre entró al shop, como de 45 años, nervioso, sudando aunque hacía frío. Necesito que me cubras un tatuaje, dijo. Urgente, pago lo que sea. Valentín le preguntó qué tatuaje. El hombre se levantó la manga. Tenía un número, en el antebrazo, como de 5 dígitos, tatuado en negro, simple, sin adornos. ¿Qué es?, preguntó Valentín. No importa, solo cúbrelo, por favor. Valentín aceptó. Le cobró $1000. El hombre pagó en efectivo, sin regatear. Empezaron la sesión. Valentín diseñó una manga que cubriría el número completamente. Flores, calaveras, lo típico. Pero mientras trabajaba, el hombre empezó a hablar. ¿Alguna vez has intentado cruzar?, preguntó. No, dijo Valentín. Nací aquí. Soy ciudadano. ¡Qué suerte! Yo crucé hace 20 años, por Matamoros, con un grupo. Éramos 12. ¿Los 12 llegaron? El hombre se quedó callado. Luego negó con la cabeza. Nos agarró la migra. Nos deportaron. Pero antes de deportarnos nos hicieron algo raro. ¿Qué cosa? Nos tatuaron, a cada uno, un número, en el antebrazo, como ganado. Dijeron que era para registro, para saber si volvíamos a intentarlo. Valentín frunció el ceño. Eso no es legal. La migra no hace eso. Lo sé, pero lo hicieron. Los 12 salimos con números. ¿Y los otros 11? El hombre tragó saliva. Todos murieron, en los siguientes 5 años, uno por uno. Valentín dejó de tatuar. ¿Cómo? Accidentes, enfermedades, violencia, pero todos relacionados con intentar cruzar otra vez, como si el tatuaje fuera una marca, una maldición. Eso no tiene sentido. Lo sé, pero es verdad. El primero murió 3 meses después. Intentó cruzar por el río. Se ahogó. El segundo, 6 meses. Bala perdida en una casa de seguridad. El tercero, 1 año. Deshidratación en el desierto. Y así, uno por uno, hasta que solo quedé yo. ¿Por qué crees que tú sobreviviste? Porque no volví a intentar.
Después del tercero que murió, entendí. El tatuaje era una advertencia, un castigo. Si intentabas cruzar otra vez, morías. Pero ahora han pasado 20 años, y últimamente el tatuaje ha empezado a dolerme, a arderme, como si estuviera fresco, como si me lo acabaran de hacer. Valentín miró el número. No se veía inflamado, no se veía irritado, se veía normal. Tal vez es psicológico, dijo. No, mira. El hombre señaló. Y Valentín vio algo que lo hizo retroceder. El número se estaba moviendo. Los dígitos cambiaban lentamente, como cuenta regresiva. Cuando el hombre entró, el número era 18.475. Ahora era 18.471. ¿Ves?, dijo el hombre. Está bajando. Cada día baja. No sé qué pasa cuando llegue a cero, pero no quiero saberlo. Valentín terminó el trabajo. Cubrió el número completamente, con tinta negra, con diseños elaborados. El hombre se fue, aliviado, pero 3 días después regresó. El tatuaje que Valentín había hecho había desaparecido. La tinta se había desvanecido, como si nunca hubiera existido, y el número seguía ahí. Ahora decía 18.468. ¿Cómo es posible?, preguntó Valentín. Usé tinta de calidad, hice capas profundas. Te dije que era una maldición. No se puede cubrir, no se puede quitar. Valentín intentó otra vez. Gratis, con más tinta, más capas. Mismo resultado. A los 3 días, desaparecida. El hombre dejó de venir. Valentín lo buscó. Preguntó. Nadie sabía de él. Hasta que 2 meses después encontró una nota en el periódico. Un hombre no identificado había muerto, en la frontera, tratando de cruzar. Su cuerpo fue encontrado en el desierto, con un tatuaje extraño en el brazo, un número que decía 0, 0, 0, 0, 0. Desde entonces, me dijo Valentín, he visto a otras personas con números similares, en antebrazos, en muñecas, en tobillos. Y todos me dicen lo mismo, que se los hicieron en deportaciones, hace años, y que están bajando. Cuentas regresivas, hacia algo, hacia un destino. Me mostró una foto en su teléfono, de un cliente reciente, con un número en el cuello, 06234. Este vino hace 2 semanas, dijo Valentín. Quería que lo cubriera. Le dije que no podía, que no funcionaría. ¿Volvió? Valentín negó con la cabeza. No, pero vi su foto en Facebook. Ayer publicó que iba a intentar cruzar. Esta es mi última oportunidad, escribió. Revisé su brazo en la foto. El número ahora decía 00089. Le mandé mensaje, le advertí, me bloqueó. ¿Crees que va a morir? Valentín se encogió de hombros. No lo sé, pero ninguno de los que he visto con menos de 100, ninguno ha vuelto. Me enseñó su propio brazo, el tatuaje del rostro de mujer. ¿Por qué te hiciste este?, le pregunté. No me lo hice. Apareció. Una mañana desperté y estaba ahí. Perfecto. Como si alguien me lo hubiera tatuado mientras dormía. Pero nadie me tocó. Nadie entró a mi cuarto. Al principio me asusté. Quise quitármelo, pero entonces empecé a investigar. Y descubrí que esta mujer, la del tatuaje, es alguien que murió cruzando, hace 50 años. Se ahogó en el río. ¿Cómo lo sabes? Porque alguien la reconoció. Un cliente viejo me vio el brazo, palideció. Me dijo que era su hermana, que había desaparecido en los 70s. Me mostró una foto. Era ella, exactamente como está tatuada en mi brazo. Desde entonces, el tatuaje se mueve. Los ojos me siguen. La boca a veces sonríe, a veces no. Y cada vez que alguien con un número viene al shop, el tatuaje se calienta, como advirtiéndome. Valentín se cubrió el brazo con la manga. No sé por qué me pasó esto, no sé qué quiere, pero ahora soy parte de algo,
Algo que no entiendo. ¿Le has contado a alguien? A ti. Y a nadie más. Porque, ¿quién me va a creer? Tiene razón. Nadie le creería. Pero yo lo vi. Vi los ojos del tatuaje moverse. Vi cómo me seguían mientras hablábamos. Y cuando me fui, juro que vi a la mujer sonreír. Relato 2. La hora perdida. Esta historia me la contó una familia completa. Los Delgado. Papá, mamá, 2 hijos. De Durango. Los conocí en un albergue en Monterrey. Habían regresado, después de llegar, voluntariamente. ¿Por qué regresaron?, les pregunté, si ya estaban del otro lado. Se miraron entre ellos. Finalmente el papá habló. Por la hora perdida. No entendí. Me explicaron. Habían cruzado con un coyote, por El Paso. La ruta fue larga pero exitosa. Llegaron a Dallas. Consiguieron un departamento, trabajos. Todo bien. Pero entonces empezaron a notar algo raro. El tiempo no cuadraba. El papá trabajaba en construcción. Entraba a las 7 de la mañana. Salía a las 5 de la tarde. 10 horas. Pero su reloj siempre marcaba 11 horas. 1 hora extra. Que no podía explicar. Al principio pensó que su reloj estaba mal. Compró uno nuevo. Mismo problema. La mamá trabajaba de noche, en limpieza. Entraba a las 10, salía a las 6 de la mañana, 8 horas. Pero siempre llegaba a casa a las 8, no a las 7, 2 horas después. Hay tráfico, decía. Pero el trayecto era de 15 minutos. Los hijos iban a la escuela, salían a las 3, llegaban a casa a las 5. Nos quedamos jugando, decían. Pero los maestros confirmaban que salían directo. Todos perdían tiempo. Todos los días. 1, 2, 3 horas. Que no podían recordar. Al principio lo ignoraron. Es el estrés, pensaban. La adaptación. Pero después de 6 meses, las horas perdidas sumaban días. El papá hizo cuentas. Entre todos, perdían como 8 horas diarias. Eso es 1/3 del día. ¿Dónde estaban durante ese tiempo? ¿Qué hacían? No lo sabían. Entonces la mamá empezó a encontrar cosas. En su bolsa, en su ropa. Tierra, tierra roja, del desierto. Aunque ella solo iba del trabajo a la casa, en Dallas, sin desierto cerca. El papá encontró cortadas, en sus manos, en sus brazos, pequeñas, como de espinas. Aunque no recordaba lastimarse. Los niños tenían moretones, en las rodillas, como si hubieran estado corriendo, cayendo, en terreno irregular. ¿Qué nos está pasando?, se preguntaban. Decidieron investigar. Pusieron cámaras en la casa. Grabaron todo. Revisaron las grabaciones. Y ahí estaba, la hora perdida. Grabada. En la grabación todos llegaban a casa. Normal. Se cambiaban, cenaban. Y entonces, exactamente a las 9 de la noche, todos se detenían, como estatuas, por 1 hora completa, sin moverse, sin parpadear, sin respirar aparentemente, solo parados, o sentados, congelados. Y después, exactamente a las 10, volvían a moverse, como si nada. Continuaban sus conversaciones, sus actividades, sin memoria de haber estado congelados. Lo vieron varias veces, diferentes noches, siempre lo mismo. 1 hora perdida, todas las noches, a las 9. Pero eso no explicaba las horas del día, las que perdían en el trabajo, en la escuela. Entonces el hijo mayor, de 15 años, hizo algo. Se grabó a sí mismo, con su teléfono, durante un día completo. Salió de casa a las 7, llegó a la escuela a las 8, clases hasta las 3. Y después, la grabación se volvía estática, por 2 horas, cuando volvía. Estaba en un lugar diferente, en el desierto, caminando, solo, sin memoria de cómo llegó ahí, sin explicación. Después, la grabación volvía a tener estática y reaparecía en el autobús, de regreso a casa. Le pasó a todos, en diferentes momentos, en diferentes lugares, pero siempre lo mismo.
estática, desierto, regreso, como si algo los estuviera llevando, de vuelta, al lugar donde cruzaron, física e imposiblemente. Decidieron hacer una prueba. El papá faltó al trabajo. Se quedó en casa, sin salir. A las 9:30 de la mañana sintió algo raro, un mareo, una presión. Parpadeó, y estaba en el desierto, en Texas, a cientos de kilómetros de su casa. Reconoció el lugar. Era donde habían cruzado. Meses atrás. Caminó, buscando ayuda. Tardó horas en encontrar una carretera. Un conductor lo recogió, lo llevó a Dallas. Llegó a su casa a las 7 de la noche. Toda su familia había experimentado lo mismo. Ese día, todos habían aparecido en el desierto, en diferentes momentos, en el mismo lugar, el lugar donde cruzaron. Es como si el desierto no nos hubiera soltado, me dijo el papá, como si parte de nosotros se hubiera quedado ahí y nos jalara de regreso todos los días. Investigaron más, hablaron con otros migrantes, en la iglesia, en el trabajo. Muchos reportaban lo mismo, tiempo perdido, horas que no podían explicar, apariciones en lugares imposibles. Pero nadie hablaba de eso públicamente, por miedo, por vergüenza, por pensar que estaban locos. La familia Delgado decidió regresar a México. No podían vivir así. No podían perder horas de vida todos los días, no sabiendo dónde estaban, qué hacían. ¿Y ahora?, les pregunté. ¿Ya no pasa? El papá revisó su reloj. Llevamos 3 días de regreso, y las horas cuadran. No hemos perdido tiempo. ¿Pero qué? Anoche encontré tierra en mis zapatos, tierra roja, del desierto de Texas. Y no salí de este albergue en todo el día. Los miré. Tenían miedo en los ojos, porque significaba que el desierto los seguía. Incluso aquí, incluso de regreso en México. Significaba que algo los había marcado, durante el cruce, algo que no los iba a soltar, algo que los reclamaba, una y otra vez, jalándolos de regreso, a ese lugar, a esa frontera, a ese momento donde cruzaron, por siempre. Ahora entiendes que esto va más allá de lo normal, más allá de lo explicable, y hay más historias como estas, testimonios que solo se comparten aquí. Si quieres saber todo, si quieres las advertencias completas, suscríbete ahora, porque lo que viene es aún más extraño, y solo los que están con nosotros van a tener acceso a la verdad completa. Relato 3. El grupo de Facebook. Esta historia es reciente. Me la contó una mujer, Adriana, de Hidalgo, hace 2 meses. Adriana es activa en redes sociales, Facebook principalmente. Está en muchos grupos, de migrantes, de apoyo, de información. En 2024 encontró un grupo nuevo. Se llamaba Cruzando Juntos, Apoyo Real. Tenía como 5.000 miembros, gente compartiendo rutas, consejos, contactos de coyotes, historias de éxito. Parecía legítimo. Adriana se unió. Empezó a leer, a aprender. Planeaba cruzar en junio. Quería información. El grupo parecía perfecto. Pero entonces notó algo raro. Algunos posts se repetían, exactamente iguales. Mismo texto, mismas fotos, pero de usuarios diferentes, como si copiaran y pegaran. Crucé ayer. Todo salió perfecto. Usé al coyote que recomendó Mario, 5 estrellas. Ese post lo vio 3 veces, de 3 personas diferentes, en 3 días diferentes. Adriana pensó que era coincidencia, o bots, lo normal en Facebook, pero siguió leyendo. Había un usuario muy activo, Julio Ramírez. Publicaba todos los días, daba consejos, respondía a preguntas, organizaba encuentros. Si alguien va a cruzar por Reynosa este fin de semana, nos podemos juntar. Somos como 10. Hay seguridad en números. Mucha gente respondía. Interesada, compartiendo números de teléfono. Adriana también contactó a Julio. Le preguntó detalles.
Julio fue amable, servicial. Le dio un número de WhatsApp. Le dijo que lo agregara, que ahí coordinaban todo. Adriana agregó el número. Entró a un chat grupal. Había como 20 personas, todas planeando cruzar, compartiendo fotos, videos, ubicaciones. Todo parecía real. Adriana estuvo en el chat durante 2 semanas, participando, aprendiendo. Entonces una mujer del grupo, Patricia, publicó algo perturbador. Ayer crucé con el grupo, pero algo raro pasó. Llegamos a la casa de seguridad y no había nadie, solo nosotros. Y la casa estaba vacía, sin muebles, sin comida, sin agua. El coyote nos dijo que esperáramos y se fue. Ya van 12 horas. No regresa, no contesta. Tenemos miedo. Adriana respondió. ¿Dónde estás? ¿Necesitas ayuda? Patricia no contestó. Otros del grupo sí. Tranquila, Patricia. El coyote volverá. A veces tardan, es normal. Pero Adriana sintió que algo estaba mal. Investigó. Buscó el perfil de Patricia. Abrió sus fotos, sus posts anteriores. Patricia había publicado antes, hace meses, en el mismo grupo, diciendo exactamente lo mismo. Ayer crucé con el grupo, pero algo raro pasó. Mismo texto, palabra por palabra. Adriana buscó más. Otros perfiles del grupo. Otros usuarios activos. Todos tenían posts repetidos. Mismas historias, mismas fotos, en loop, como si fueran cuentas falsas, programadas, pero no todas. Algunas eran reales, gente real, con perfiles viejos, con familias, con vidas. Adriana buscó a una de esas personas, Marco González. Había estado muy activo, publicando desde el cruce, fotos, videos. Encontró su perfil personal, fuera del grupo. Su última publicación real era de hace 6 meses. Mañana me voy. Deséome suerte. Después de eso, nada. En su perfil personal. Pero en el grupo, Marco seguía activo, publicando todos los días. Adriana lo investigó más. Encontró una nota, en un periódico local. Marco González, 29 años, reportado desaparecido hace 4 meses. Última vez visto intentando cruzar frontera. Adriana sintió escalofríos. Revisó otros perfiles, otros usuarios activos del grupo. 3 más, reportados desaparecidos, en diferentes fechas, en diferentes lugares, pero todos activos en el grupo, publicando, como si nada. Adriana salió del grupo, borró a Julio, bloqueó el número, pero entonces su Facebook empezó a actuar raro. Le llegaban notificaciones, del grupo, aunque ya no estaba en él. Julio Ramírez te mencionó en una publicación. Adriana abrió. No podía ver el post completo, solo un fragmento. Adriana canceló. Pero no importa. Ya sabemos dónde está. Ya está marcada. Adriana bloqueó todo. Cambió su número. Cambió su Facebook a privado. Pero seguía recibiendo mensajes, en WhatsApp, de números desconocidos. ¿Por qué te saliste, Adriana? Te estábamos esperando. Ya eres parte de nosotros. Adriana dejó de planear cruzar. Abandonó la idea completamente. Pero hace 2 semanas recibió un paquete, en su casa, en Hidalgo. Adentro había una foto, de ella, tomada desde afuera de su ventana, recientemente, y detrás de la foto, escrito a mano. Nos vemos en la frontera, Adriana. Aunque no vayas, te vamos a encontrar. Adriana me contactó aterrorizada. Me enseñó todo. Los screenshots, los mensajes, la foto. Investigué el grupo. Seguía activo. Seguía creciendo. Ahora tiene 15.000 miembros. Y revisé los perfiles. Como 100 usuarios activos están reportados desaparecidos. Pero siguen publicando, siguen comentando, siguen reclutando. Como si alguien o algo controlara sus cuentas, usando sus identidades para atraer a más gente, para marcarlos, para agregarlos a... ¿Qué? No lo sé. Pero reporté el grupo. Facebook dijo que no violaba las normas de la comunidad.
Sigue ahí, creciendo, cazando. Y Adriana sigue recibiendo fotos, cada semana, de diferentes ángulos, de diferentes lugares. Alguien la está siguiendo, documentando, esperando que finalmente vaya a la frontera, donde lo que sea que controla ese grupo está esperando. Relato 4. La deuda heredada. Esta historia me la contó un joven, Isaac, de 20 años, de Morelos. Isaac nunca ha intentado cruzar, nunca ha querido. Está bien en México, tiene trabajo, familia, vida. Pero hace un año empezó a recibir llamadas, números desconocidos, siempre de noche, siempre la misma voz, de hombre, ronca, amenazante. Isaac, debes dinero, tienes que pagar. No debo nada, respondía Isaac. Me equivocaron de persona. No hay error. Tu papá debía. Él murió. Ahora tú pagas. El papá de Isaac había muerto 3 años antes, en un accidente de carro, en Cuernavaca. Mi papá nunca debió nada, decía Isaac. Déjeme en paz. Pero las llamadas seguían, todas las noches, a las 3 de la mañana. $3,000, eso es lo que debe. Tienes un mes para pagar. Isaac bloqueaba los números, pero llamaban de otros. Entonces empezaron a llegar a su casa, hombres, en camionetas, tocando la puerta. Venimos por el pago. Isaac llamó a la policía, pero cuando llegaban, los hombres ya se habían ido, y la policía no podía hacer nada. Consiga una orden de restricción. Isaac lo intentó, pero necesitaba identificar a los hombres, y nunca podía verles bien las caras. Entonces, una noche, uno de los hombres dejó un sobre, con documentos. Isaac los leyó. Era un contrato, firmado por su papá, en 2008. Un contrato con un coyote, para cruzar a Isaac, cuando tenía 6 años. El costo, $3,000. Pero en el contrato decía algo más, en letra pequeña. En caso de no completar el cruce, el cliente debe el monto total más intereses del 20% anual. La deuda se transfiere a herederos en caso de fallecimiento. Isaac no entendía. Él nunca cruzó, nunca intentó. Investigó, habló con su mamá, con sus tíos, le contaron la verdad. En 2008, su papá había planeado llevar a la familia a Estados Unidos. Pagó a un coyote. Todo estaba listo. Pero el día antes de irse, Isaac se enfermó. Gravemente. Apendicitis. Tuvieron que cancelar, operarlo, salvarlo. El coyote se quedó con el dinero. No hay reembolsos. El papá trató de recuperarlo, legalmente. Imposible. Los coyotes no dan recibos. Y olvidó el asunto. O eso pensaba la familia. Pero aparentemente el contrato era real. Y la deuda crecía. 3,000 en 2008, con 20% anual durante 16 años. Isaac hizo las cuentas. Ahora debía como $40,000. Esto es una estafa, pensó. No voy a pagar. Pero entonces empezaron a pasar cosas. Se despertaba en lugares raros, afuera de su casa, en la calle, sin memoria de cómo llegó ahí. Su carro aparecía en otros lugares, lejos de donde Lovington estacionaba. Encontraba boletos de autobús en su bolsillo, para ciudades fronterizas, que no recordaba comprar, y empezó a tener sueños. No sueños, memorias. Memorias de caminar en el desierto, de sed, de calor, de miedo. Pero él nunca ha estado en el desierto, nunca ha intentado cruzar. Las memorias se hacían más intensas, más reales. Podía sentir la arena en sus zapatos, el sol en su cara, el peso de una mochila. Podía escuchar voces, de un coyote, de otros migrantes. Síganme, ya casi llegamos. Isaac fue con un doctor. Le hicieron estudios, psiquiátricos, neurológicos, todo normal. No había explicación médica. Entonces fue con un sacerdote. Le contó todo. El sacerdote escuchó, pensó y finalmente habló. Hay contratos que trascienden lo legal, contratos que se firman con algo más que tinta.
Tu padre firmó algo, y ese algo no olvida. ¿Qué hago? O pagas, o cruzas. No tengo $40,000 y no quiero cruzar. Entonces las memorias van a seguir, van a intensificarse, hasta que no puedas distinguir entre lo real y lo falso, hasta que un día despiertes y estés realmente ahí, en el desierto, cruzando, sin haber decidido ir. Tu cuerpo va a cumplir el contrato, con o sin tu consentimiento. Isaac salió aterrado, pero decidió que no iba a ceder. Ignoró las llamadas, las visitas, las memorias, pero hace 3 semanas despertó en un autobús, yendo a Tijuana. No recordaba comprarlo, no recordaba subirse, pero ahí estaba. Bajó en la siguiente parada. Regresó a Morelos. 2 semanas después, despertó en un hotel. En Ciudad Juárez, sin memoria de ir, sin dinero en su cuenta, pero ahí estaba. La semana pasada despertó afuera de una casa, en Reynosa, con un grupo de personas, esperando a un coyote. Corrió, se fue, tomó un autobús de regreso, pero sabe que va a pasar otra vez, y otra, hasta que finalmente no pueda regresar, hasta que su cuerpo complete el cruce, cumpla el contrato, pague la deuda, con su vida si es necesario. ¿Y si mueres intentando?, le pregunté. Entonces la deuda se transfiere, dijo, a mi hijo, cuando lo tenga, o a mi hermano, o a quien sea de mi sangre. Es una cadena, una maldición, que no termina. ¿No hay forma de romperla? Isaac negó con la cabeza. El sacerdote dijo que solo si completo el cruce, si llego del otro lado, entonces el contrato se cumple, la deuda se paga. ¿Vas a hacerlo? No quiero, pero no sé si tengo opción. Cada vez las lagunas mentales duran más, cada vez viajo más lejos, cada vez estoy más cerca de no regresar. Y cuando finalmente no regrese, significa que estoy cruzando, quiera o no. Le pregunté por qué no paga, si consigue el dinero, si se endeuda. Lo intenté, dijo. Fui con los hombres, les ofrecí 10,000, todo lo que pude juntar. Se rieron. Ya no es sobre el dinero, dijeron. Es sobre el contrato. Tu papá prometió que cruzarías, y vas a cruzar. Isaac me miró con ojos cansados, derrotados. Voy a desaparecer pronto, lo sé. Un día voy a despertar tan lejos que no voy a poder regresar. Y mi mamá va a reportarme desaparecido, va a buscarme, va a sufrir. Pero yo voy a estar en el desierto, caminando, cumpliendo un contrato que nunca firmé, por una deuda que nunca hice, pagando por un cruce que nunca quise. No he sabido de Isaac desde hace 2 semanas. Su teléfono ya no contesta. Su Facebook no ha sido actualizado. Su mamá publicó que está desaparecido, que salió y no regresó. Yo sé dónde está. Está cruzando, en algún lugar de la frontera, cumpliendo el contrato, pagando la deuda heredada. Relato 5. Los nombres en la pared. Esta última historia es la más reciente. Me pasó a mí, hace un mes. Fui a Piedras Negras, a documentar, a entrevistar. Me quedé en un hotel barato, de esos que rentan por hora. Pero era lo único que había. Cuarto 14, segundo piso, con vista al estacionamiento. La primera noche dormí bien, nada raro. La segunda noche me desperté a las 4 de la mañana, por un ruido. Alguien estaba rayando la pared, del otro lado, en el cuarto 15, rayando, como con algo filoso, constante. Me levanté, puse el oído en la pared. El sonido era claro, definido, como tallando algo. Golpeé la pared. ¿Está bien? El sonido se detuvo. Esperé. Nada. Volví a acostarme. Al día siguiente pregunté en recepción. ¿Quién está en el cuarto 15? Nadie, está vacío. Pero escuché ruidos. El recepcionista me miró raro. Ese cuarto no se renta. Está clausurado. ¿Por qué? No quiso decirme. Solo que pasaron cosas.
Esa noche el sonido regresó. 3 de la mañana, rayando, insistente. Me levanté, salí al pasillo, toqué la puerta del 15, cerrada con candado, con cinta amarilla. No entrar. Pero el sonido venía de adentro. Regresé a mi cuarto. Grabé el sonido con mi teléfono. Al día siguiente se lo enseñé al recepcionista. Me escuchó. Se puso pálido. «Venga conmigo». Me llevó a una bodega. Sacó una llave. Abrió el cuarto 15. Adentro olía horrible, a humedad, a cerrado. Las paredes estaban llenas de nombres, tallados, rayados, escritos, cientos de nombres, cubriendo todas las paredes, del piso al techo. «¿Qué es esto?», pregunté. «Hace 5 años usábamos este cuarto normal, para huéspedes. Pero la gente se quejaba. Decían que escuchaban rayar, que veían nombres aparecer en las paredes, mientras dormían. Al principio limpiábamos, pintábamos, pero al día siguiente los nombres regresaban. Más, siempre más. Finalmente dejamos de rentar el cuarto, lo clausuramos». «¿De quién son los nombres?». «No sabemos, pero investigamos algunos. Son nombres de migrantes, que desaparecieron, en los últimos 20 años, cruzando por esta zona». Me acerqué a la pared. Leí algunos nombres. Juan Pérez, 2004, María Sánchez, 2007, Carlos Ruiz, 2011, Ana López, 2018, docenas, cientos. Y entonces vi algo que me heló la sangre. Un nombre que reconocí. Marco González, 2024. El mismo Marco del grupo de Facebook. El que estaba activo, pero reportado desaparecido. «Este nombre», dije señalando, «es reciente». El recepcionista se acercó. «Sí. Aparecen nombres nuevos cada mes, a veces cada semana». Como si este cuarto fuera un registro, de los que se pierden. Saqué mi teléfono. Fotografié todos los nombres que pude. Esa noche el rayado fue diferente, más fuerte, más desesperado. Me levanté, puse el oído en la pared y escuché voces, muchas voces, susurrando. «Ayúdanos, diles que existimos, no nos olviden, queremos volver a casa». Grabé todo, las voces, los sonidos. A la mañana siguiente revisé el cuarto 15 otra vez. Había nombres nuevos, 3, frescos, como recién tallados. Uno de ellos me hizo temblar. Isaac Morales, 2025 Isaac. El joven de la deuda heredada, que había desaparecido hace 2 semanas. Su nombre ya estaba en la pared, antes de que su familia supiera qué le pasó, antes de que encontraran su cuerpo. Si es que lo encuentran. Salí del hotel. No pude quedarme más, pero llevo las fotos, los videos, las grabaciones, documentando lo que encontré, lo que escuché. Porque esa pared es un memorial, un registro, de todos los que se perdieron, y sigue creciendo. Cada día, cada semana, nombres apareciendo, de gente que desaparece ahora mismo, en tiempo real, como si algo supiera, como si algo los rastreara, los documentara, los reclamara, y cuando finalmente mueren, o se pierden para siempre, su nombre aparece, tallado, en esa pared, en ese cuarto clausurado, en ese hotel olvidado, en piedras negras, un memorial que nadie visita, que nadie conoce, excepto los que escuchan, los que documentan, los que saben. Esos son los 5 relatos. El tatuaje que cuenta regresiva hacia tu muerte, la hora perdida que te jala de regreso al desierto. El grupo de Facebook controlado por desaparecidos, la deuda heredada que te obliga a cruzar sin querer, y la pared que documenta a todos los que se pierden. 5 historias, 5 advertencias, 5 realidades que nadie quiere aceptar. Valentín sigue viendo números en gente, sigue viendo su tatuaje moverse. La familia Delgado sigue perdiendo horas, incluso de regreso en México. Adriana sigue recibiendo fotos.
Alguien la sigue, esperando. Isaac desapareció. Su nombre ya está en la pared, antes de que lo encuentren. Y yo sigo documentando, sigo escuchando, sigo grabando. Porque estas historias necesitan ser contadas, necesitan ser escuchadas, necesitan ser recordadas. No son leyendas, no son mitos, son testimonios reales, de gente real, con vidas reales. Y lo que les pasó puede pasarle a cualquiera, a ti, a tus seres queridos, a cualquiera que intente cruzar, porque en esa frontera hay cosas que no entendemos, fuerzas que no podemos explicar, contratos que no podemos romper. Y una vez que estás marcado, una vez que estás en el sistema, una vez que tu nombre está registrado, no hay escape, no hay vuelta atrás, solo puedes seguir o ser arrastrado. Esta es la verdad que no vas a encontrar en ningún otro lado. La verdad completa, sin filtros, sin censura. Y si quieres más, si quieres saber todo, si quieres las advertencias que pueden salvarte, suscríbete, activa la campanita, únete a los que saben, porque los que sabemos nos cuidamos entre nosotros, compartimos información, nos protegemos. Y tú puedes ser parte de eso, o puedes ignorarlo, pero cuando veas un número en tu piel, cuando pierdas una hora de tu vida, cuando recibas una invitación de un grupo extraño, cuando despiertes en lugares que no recuerdas, no digas que nadie te advirtió, porque lo hice, aquí, ahora, y depende de ti qué haces con esta información. Nos vemos en el siguiente video, si decides quedarte, porque lo que viene es aún más perturbador.